Crónicas Pirexianas. Capítulo 3. La mañana llegó a la cordillera Oran y encontró a Sancha sentada en la parte inferior de una esfera transparente que flotaba por encima de los prados primaverales de las montañas. La esfera era tan grande como Sancha y había sido un regalo de Ursa, o más exactamente, el artefacto que la producía había sido un regalo del artífice. Un movimiento específico y una rima mnemotécnica dibujaba un aceite protector que salía del artefacto. Dependiendo de la rima, el aceite se transformaba en una esfera o fabricaba una armadura resistente y flexible. Ursa le había enseñado a Sancha la rima de la armadura. La esfera era el resultado de la curiosidad y las improvisaciones de Sancha. Ursa se quejó de que había transformado su artefacto de inspiración Tran en una abominación pirexiana. La queja, aunque sincera, siempre había dejado perpleja a Sancha. Los Tran, como Ursa los había descrito, creían que la vida y los artefactos siempre debían estar separados. La esfera de Sancha no era ni remotamente sensible y supuso que la podría haber sacado de su propio estómago, pero se había convertido en parte de ella, algo no muy diferente a sus brazos o a los ojos enjollados de Ursa. Además, si ella no hubiera descubierto cómo hacer su esfera, Ursa habría tenido que proveerle de comida, ropa y todas las otras cosas que una persona de carne y hueso necesitaba. Porque Sancha, aunque era casi tan vieja como Ursa, era indiscutiblemente de carne y hueso, y también indiscutiblemente pirexiana. Sancha le ordenó a la esfera que se elevara más alto, buscando las rápidas corrientes de aire muy por encima de las montañas. Ella tenía previsto un largo viaje y necesitaría fuertes vientos si quería terminarlo antes de que Ursa volviera del sur. La esfera se elevó hasta que el paisaje se pareciera al de la mesa de trabajo de Ursa, y la esfera comenzó a caer. Las caídas nunca le molestaban a Sancha. Con o sin la esfera, tenía un estómago fuerte y un sentido inquebrantable de la dirección, pero caer era una pérdida de tiempo y energía. Sancha levantó los brazos al nivel de los hombros, uno extendido en línea recta delante de ella y el otro extendido hacia el costado. La caída cesó. Luego apuntó ambos brazos extendidos en la dirección que deseaba viajar y giró sus manos para que quedaran con las palmas hacia arriba. Pensó en las jarcias y las velas, una mano firme en la rueda del timón y la esfera comenzó a moverse contra el viento. Al principio fue una marcha lenta, pero antes de que el sol se elevara 2 palmos, Sancha se deslizaba hacia el norte más rápido de lo que cualquier caballo pudiera correr. Sancha no podía explicar cómo la esfera flotaba en el aire. No era hechicería, ella no tenía el talento para extraer maná de la tierra. Ursa juró que no tenía nada que ver con él o con sus artefactos y se negó a discutir el asunto. Sancha pensó que no era mucho más diferente que correr. Los porqués y los dóndes no eran importantes siempre y cuando encontrara lo que estaba buscando y llegara a su casa en forma segura. Pero las preguntas se escondían allí donde los recuerdos de Sancha comenzaban. Se arrastraban hacia adelante una vez que la esfera se movía con elegancia y no había nada que hacer salvo pensar y recordar. La sustancia era líquida, espesa, caliente como la sangre, oscura y segura. Después del líquido venía la luz, el frío, el vacío y los bordes ásperos. Una cámara oscura llamado el Templo de la Carne, el primer lugar que había conocido, un monolito manchado de hollín de la 4ª esfera de Pirexia. Su comienzo no fue su nacimiento, no como Ursa había nacido del cuerpo de su madre. No había madres o padres en la cámara de decantación. Solo metal y sacerdotes de cuero ocupados en cuidar las piedras arrancadas de los hornos. Los sacerdotes de los hornos del Templo de la Carne no eran de gran estatus. Aunque completos, sus dispositivos eran meros ganchos y paletas, y sus sentidos no eran mejores que la carne de la que ellos mismos habían sido decantados.
obedecían órdenes superiores. En Pirexia siempre había alguien por encima, o más bien por debajo, más y más profundo a través de las 8 esferas hacia el centro, donde habitaba el inefable, aquel cuyo nombre era conocido pero nunca pronunciado, para que no despertara de su sueño bendito. «Obedece», le dijeron los sacerdotes innecesariamente cuando ella se estremeció y descubrió sus miembros. Una piedra pequeña y cálida cayó de sus manos. Los sacerdotes habían dicho que era su corazón y se lo llevaron. Había un lugar, le habían dicho. En Pirexia todo tenía un lugar. Sin un lugar no había nada. Donde eran custodiados los corazones. Sus errores se escribirían en su corazón. Y si cometía demasiados errores, el inefable que habitaba en el núcleo de Pirexia la convertiría en una parte de sus sueños. Y ese sería su final. Obedecer y aprender. Presta mucha atención, no cometas errores. Ahora, sigue. Más tarde, cuando Sancha había atravesado más planos y visitado más mundos de los que podría contar, se daría cuenta de que no hay otro lugar como Pirexia. En ningún otro mundo había salamandras completamente desarrolladas como ella, decantadas de hornos de lodo. Solo las salamandras pirexianas recordaban la primera vez que habían abierto los ojos. Solo las salamandras pirexianas recordaban y comprendían las primeras palabras amenazas que habían escuchado. En su comienzo solo existía el templo de la carne, y obedeció sin cuestionar nada, retorciéndose en el suelo de piedra porque ella no tenía fuerzas para caminar. Los huesos de Sancha se endurecieron rápidamente. Aprendió a cuidar de sí misma y realizar las tareas de adaptación de las salamandras. Cuando ella había dominado esas lecciones, los sacerdotes la mandaron con los sacerdotes maestros que las instruían mientras eran transformadas de carne inútil a pirexianos completos. Los sacerdotes maestros, con sus ojos de grabación y brazos de aguijones, le dijeron que ella era Sancha. Sancha no era un nombre, lo supo cuando más tarde aprendió lo que eran los nombres. Cuando Ursa le había preguntado, ella le había explicado que Sancha era el lugar donde se encontraba cuando las salamandras se reunían para la instrucción, el lugar donde recibía su alimento y la caja donde dormía por la noche. Eso sí, los días o las noches habían jugado un papel importante en su vida temprana. Pirexia era un mundo sin sol, sin luna y sin estrellas. En las profundidades del templo de la carne, los sacerdotes eran los que marcaban el paso del tiempo. Cuándo debía aprender, cuándo comer, cuándo dormir. No había tiempo para descansar. No había lugar para el compañerismo. Cuando volvía a su caja para dormir, Sancha soñaba con la luz del sol, la hierba y el viento. Ella podría haber pensado que era extraño que su mente guardara imágenes con tanta claridad de un lugar que, por supuesto, no era Pirexia. Incluso ahora, más de 3000 años después de su primer despertar, Sancha no sabía si había sido la única salamandra que había soñado con un mundo verde e iluminado por el sol, o si el inefable le transmitía los mismos sueños y anhelos a todas las salamandras que aprendían a su lado. Ustedes son salamandras, y como salamandras permanecerán. Los sacerdotes maestros le habían enseñado eso. Ustedes están destinadas a dormir en otro lugar y a preparar el camino para aquellos que les seguirán. Escuchar y obedecer. Había muchas otras salamandras en el templo de la carne, organizadas juntas en puestos de trabajo y educación. Todas las salamandras comenzaban de la misma manera, de carne, hueso y venas llenas de sangre. Luego, de acuerdo a su lugar en el diseño del inefable, los sacerdotes extirpadores cortaban su carne y reformaban sus cuerpos con las amalgamas resistentes de metales y el aceite iridiscente, hasta que eran completadas. Después de cada remodelación, los sacerdotes enviaban la carne y la sangre extirpada a los procesadores. Con el tiempo, este material terminaba volviendo a los hornos.
Cuando la salamandra estaba reformada por completo, los extirpadores la sumergían en el aceite iridiscente. Esa era la primera vez que un pirexiano se bañaba en la gran fuente que existía fuera del templo de la carne. Cuando emergía, la salamandra estaba completa y ocupaba el lugar destinado en el gran plan del inefable para Pirexia. Sancha recordaba haber estado de pie en su lugar en un balcón del templo, mientras salamandras totalmente reformadas eran llevadas a la fuente. Se acordaba de la cacofonía cuando los nuevos pirexianos completados salían a la luz y al resplandor de los hornos de la cuarta esfera. Si cualquiera de esas salamandras hubiera sentido lo que se denomina ambición, ésta se hubiera basado en haber logrado completarse con excelencia, en haber logrado un lugar privilegiado. Saber que estaría unida para siempre al cuerpo de una salamandra le ocasionó un dolor mayor que cualquier castigo que los sacerdotes hubieran descargado en su espalda. El odio no tenía cabida en Pirexia. El desprecio reemplazaba el odio y se volcaba sobre aquellas salamandras especiales cuyo destino era dormir en otro lugar. Sancha añoraba aquellos momentos en que ella estaba sola en su caja con sus sueños. Una vez que se iba a dormir, tenía sus sueños, como lo había hecho siempre, y se despertaba bajo el cielo calvo y gris de la primera esfera. Había diferentes sacerdotes maestros que vigilaban su trabajo. Los nuevos sacerdotes eran más grandes que los del templo de la carne. Eran más de metal que de cuero. Tenían 4 pies y 4 brazos. Sus pies tenían garras, y cada uno de sus brazos terminaba en diferentes armas de metal. Las salamandras nunca habían habitado en la primera esfera, pero los profesores fuertemente armados no se sentían honrados por sus nuevas responsabilidades. Ellos obedecían sus órdenes sin entusiasmo hasta que alguna de las salamandras cometía algún error. Salamandras son, y como salamandras permanecerán para siempre. Habían recitado como castigo con una mano después de la otra. Ustedes están destinadas a dormir en otro mundo. Ahora aprendan los caminos del otro mundo, escuchen y obedezcan. Sancha se preguntó qué habría ocurrido si no hubiera escuchado u obedecido. En aquel momento, la idea simplemente no se le ocurrió. La vida en la primera esfera ya era lo suficientemente difícil sin desobedecer. A las salamandras se les enseñaba la agricultura en preparación para el día en que su destino fuera cumplido. Pero la tierra resbaladiza de la primera esfera resistía a todos sus esfuerzos. Los arados, hoces, azadas y horcas que se les ordenó utilizar le dejaban dolores musculares. El instrumento parecido a un látigo cortaba hierba metálica, la única planta que ellos habían podido hacer crecer, y esta actividad la hacía sangrar, mientras que la áspera luz les dejaba impiadosas ampollas en la piel. Sancha recordaba a otra salamandra, Giensá, que ocupaba un puesto de trabajo cerca del suyo. Giensá había utilizado un haz de hierba metálica para cortarse el brazo. Luego introdujo el eje de una horquilla en el hueco sangriento que le había quedado. Su compañera se había transformado en un pedazo de carne en el momento en que la encontraron, pero Sancha y las demás salamandras habían entendido por qué había hecho lo que había hecho. Las salamandras eran pequeñas y frágiles en comparación con los demás moradores de la primera esfera. Sus cuerpos incompletos sufrían más lesiones, y si tuvieran un mal funcionamiento, ellas no podrían ser reparadas, y solo se las abandonaría hasta que se curaran de la mejor manera que pudieran, que a veces no era suficiente. Las salamandras que fallaban se volvían carne de salamandra, y eran trasladadas de vuelta a la cuarta esfera para su reutilización. Quien guarda haya. No había casi nada en Pirexia que careciera totalmente de uso.
Si bien la carne era vilipendiada por aquellos completos, aquellos que habían trascendido la carne y eran sostenidos por el aceite iridiscente. A medida que sus compañeros de trabajo se convertían en carne, el lugar de Sancha cambió. Sancha debería haber sido otra salamandra. Debería haberse convertido en Kixi o Kratzin. Pero había pasado mucho tiempo desde que los sacerdotes de los hornos habían organizado los grupos de trabajo. Los patrones de sus mentes estaban fijos como los de sus cuerpos blandos y maltratados. Ella era Sancha, y seguiría siendo Sancha, incluso cuando el grupo de trabajo se había reducido tanto que los sacerdotes deberían unirlo con otro que se había agotado de manera similar. Sancha se encontró un día cara a cara con otra Sancha. Para ambas fue una confusión. Esa palabra apenas existía en Pirexia, excepto para describir la formación de coágulos de escorias y cenizas que se acumulaban debajo de los grandes hornos. Ambas consultaron a los sacerdotes, como se les había enseñado a hacer. Los sacerdotes explicaron que fue resultado de la recombinación, aunque ninguno de ellos pudo comprender realmente lo que sentía Sancha. El compañero recombinado era una salamandra de tercer lugar, que pensaba de sí misma como Hoxin, y no quería saber nada de esa confusión. A Sancha y a Sancha se les dijo que reconocieran nuevos lugares dentro del grupo de trabajo o que enfrentaran el látigo. Látigo no, el juicio de los sacerdotes no era aceptable. Los lugares se habían convertido en nombres que no podían ser objeto de renuncia, incluso bajo la amenaza de castigo. Las Sanchas permanecían despiertas cuando deberían haber estado durmiendo en sus cajas. Se escabulleron lejos de los sacerdotes y hablaron entre ellas en privado. Reunirse en privado con otra salamandra era algo que ninguna de las dos había hecho hasta ahora. Negociaron e hicieron un compromiso, aunque no había palabras pirexianas para cualquiera de sus procesos. Estuvieron de acuerdo en hacerse únicas. Sancha rompió una hoja de hierba metálica afilada y se cortó el pelo que crecía cada vez más del lado izquierdo de su cráneo. La otra Sancha se empapó su pelo en una corriente de ácido hasta que se volvió naranja. Se habían revelado. Una palabra tan prohibida como el verdadero nombre del inefable, y casi tan temida. Solo los sacerdotes extirpadores podían cambiar la forma de una salamandra, y solo según el plan del inefable. Cuando las Sanchas regresaron al lugar donde sus compañeras se reunían para obtener comida y sueño, las otras salamandras les dieron la espalda y se alejaron, mientras los sacerdotes maestros llegaban haciendo ruido y traqueteando desde lejos. Sancha había tomado la carne de la otra salamandra entre sus dedos. 333 años dominarianos después, Sancha sabía que el contacto de la carne era un lenguaje en sí mismo, un lenguaje que Pirexia había olvidado. En ese momento, los gestos habían confundido completamente a los sacerdotes y los dejó sin saber qué hacer. Poco tiempo después, el desnudo cielo gris se iluminó dolorosamente. Sancha había recordado su corazón y los sacerdotes de los hornos le amenazaron. Demasiados errores y el inefable se apoderaría de su corazón. Hasta que la otra Sancha se había cruzado en su vida, había cometido menos errores de los que habían cometido sus compañeros, pero tal vez un solo error, si era muy grande, era suficiente para despertar al inefable. Ella pensaba que la criatura que estaba brillando y que había descendido del cielo era el inefable. Él no se parecía en nada a los sacerdotes que había visto, y mucho menos a una salamandra. Sus ojos eran de un color rojo intenso, y su mandíbula prominente estaba llena de una gran cantidad de dientes. Y ella dedujo, tal vez debido a esa mandíbula llena de dientes, que era un él, como el inefable era un él, y no un simple eso,
que tenía forma de salamandra o sacerdote. Puedes llamarme Gix. Había dicho usando su dientuda mandíbula para dar forma a las palabras de una manera casi nueva. A pesar de que no tenía labios de carne, útiles para comer, pero incompatibles para pronunciar correctamente el lenguaje pirexiano. Gix era un nombre, el primer nombre real que Sancha escuchaba, porque no podía ser interpretado como un lugar dentro de un esquema. Gix era un demonio, un pirexiano que había mirado frente a frente al inefable con sus propios ojos y que, mientras que el inefable durmiera, controlaba Pirexia. Desde el humilde punto de vista de una salamandra, el nombre de un demonio bien podría ser inefable. Gix le tendió la mano. El único sonido que Sancha oyó fue un ligero zumbido cuando su brazo se extendió a una distancia de por lo menos 2 veces su altura. Cuando la mano de Gix se desplegó, garras negras surgieron de cada dedo elegantemente articulado. Él tocó a la otra Sancha ligeramente debajo de su barbilla. Sancha sintió un temblor terrorífico en la mano de la otra salamandra. Las garras del demonio parecían que podían perforar el endurecido caparazón de un sacerdote o atravesar fácilmente el cráneo de una salamandra. Una chispa verde azulada saltó del demonio hacia la otra Sancha, cuya mano se calentó, se relajó y cayó de inmediato. Un estruendo profundo y agudo salió de la garganta del demonio. Bajó la mano, giró la cabeza un poco y Sancha sintió una luz fría y verdosa que le investigaba. Gix no tuvo necesidad de tocarla como lo había hecho con la otra Sancha. Su brazo se retiró, cada segmento produciendo un clic sonoro uno detrás del otro y luego otro zumbido más mientras su mandíbula esbozaba una sonrisa afilada. Todas las dudas que le quedaban sobre la diferencia entre lo que era un nombre y un lugar desapareció. Sancha se había convertido en un nombre real, y frente a él, Sancha se convirtió en ella misma. Las nociones de hombre y mujer, dominación y sumisión ya estaban en la mente de Sancha, enraizada en sus sueños de hierbas verdes y soles amarillos. «Estarás lista», dijo el demonio. «Yo te hice. Tú no eres una simple recombinación, Sancha. Carne fresca, sangre fresca, traída aquí desde el lugar a donde irás, el lugar que conquistarás. Sancha, eres astuta, audaz e imprevisible, pero tu corazón es mío. Eres mía para siempre». El demonio pretendió asustarla, y así lo hizo. También pretendía distraerla mientras que una chispa azul verdosa se formaba en su frente de latón brillante. En eso tuvo menos éxito. Sancha vio la chispa dirigiéndose a gran velocidad hacia ella. Sintió que le golpeaba entre medio de sus ojos y se enterraba en lo más profundo de sus huesos. El demonio se había introducido en su mente. Él se hizo glorioso ante ella. Al menos eso es lo que intentó hacer. Sancha sintió la necesidad de adorarle con temor y obediencia, de alimentarle con la turbulencia que la mente de un pirexiano sin completar podría experimentar. Gix le hizo promesas a la mente de Sancha: privilegios, poder y pasión. Todo ello irresistible, o con la intención de ser irresistibles. Pero Sancha se resistió. Ella se hizo un nuevo lugar para ella misma. No fue terriblemente difícil. Si podían existir 2 Sanchas dentro de un mismo grupo, podrían haber 2 en su mente. Una Sancha que perteneciera a Gix y una Sancha que no. Llenó la parte que pertenecía a Gix con imágenes de sus sueños: cielos azules, pastos verdes y brisas suaves. El demonio se las bebía y luego las escupía. La luz se apagaba de sus ojos. Él se apartó de ella y fue con otros de su grupo, y los encontró más entretenidos. Por su parte, Sancha se quedó muy quieta.
Había rechazado al demonio. Lo había rechazado antes de que él pudiera rechazarla a ella. Ella esperó una aniquilación instantánea, pero lo inefable no se apoderó de ella. Independientemente de lo que había hecho, no había sido un error lo suficientemente grande como para destruir su corazón. Después de saciarse a sí mismo con los nuevos pensamientos y pasiones, Gix se marchó. Los sacerdotes maestros trataron de recuperar su lugar dentro de los grupos, pero después de la elegancia y el horror de un demonio parecían insignificantes. Con el tiempo tuvieron miedo de sus cargos, y se mantuvieron a distancia cuando las salamandras comenzaron a hablar más libremente entre sí, planeando sus gloriosos futuros en otros mundos. Sancha mantuvo su lugar: comer, dormir, trabajar y tomar parte en las discusiones. Pero ella ya no era como las otras salamandras. Aquel momento, cuando había creado 2 Sanchas en su mente, la había transformado. Algo tan seguro como que los sacerdotes extirpadores reformaban salamandras en el templo de la carne. Ella era consciente de sí misma como nadie más, excepto, al parecer, Gix. Tropezó con la soledad y, en busca de aliviar ese dolor tan singular, buscó la mano de la otra Sancha que alguna vez había tomado. Estoy fuera. Había dicho ella, porque en ese momento no sabía una palabra mejor. Necesito tocarte. Ella le había ofrecido las 2 manos, pero la otra Sancha se alejó de ella, gritando como si se tratara de un terrible dolor. El resto del grupo se arremolinó entre ellas y Sancha tuvo suerte de sobrevivir. Sancha recordó la salamandra que se había cortado su brazo con la hierba de metal afilada, pero lo que quería era poner fin a su aislamiento, no el fin a su existencia. Consideró huir. La primera esfera era enorme. Una salamandra podría perderse fácilmente más allá del horizonte brillante. Incluso si lograba colocarse a una distancia más allá de sus compañeros y sacerdotes, Sancha se moriría lentamente de hambre, porque a pesar de sus constantes esfuerzos con las azadas, arados y hoces, nada comestible crecía en el suelo de la primera esfera. A excepción de los lodos de carne expulsados por el templo, no había nada en la primera esfera de Pirexia que una salamandra pudiera comer. Cuando el grupo de trabajo cerró filas para vigilar los fuegos hirviendo de los hornos que los sacerdotes traían del templo, Sancha tomó una hoz y se abrió camino a su casa. 5 salamandras y un sacerdote se hundieron en el caldero para su recombinación. Sancha se fue a dormir con el estómago lleno y sintiendo que ella nunca volvería a abrir sus ojos. Pero ni Gix ni el inefable vinieron a reclamarle. Una vez más parecía que no había cometido ningún error. Otras sí lo hicieron. Salamandras comenzaron a desaparecer, algunas pocas mientras dormían. Sancha tramó hacer un pequeño agujero en su caja. Ella vigilaba cuando debería haber estado durmiendo, pero lo que vio no fue al inefable consumiendo salamandras. En su lugar, los sacerdotes tomaban una caja de aquí, una caja de allá y se marchaban con ella. Sacerdotes equipados con altavoces podían arrojar palabras más rápido que los suaves labios de las salamandras. A veces, ellos se olvidaban de que las salamandras escuchaban más rápido de lo que hablaban. Sancha se escondió en un lugar de los límites y escuchó conversaciones metálicas gorgojeantes. El momento que les habían prometido a ella y a los otros desde su decantación había llegado. Las salamandras estaban saliendo de Pirexia. Estaban durmiendo en otro mundo. Uno de los sacerdotes había atravesado el portal. No le gustó lo que había encontrado. Sus cables se habían oxidado y sus articulaciones se habían obstruido porque el agua, y no el aceite, fluía por todas partes, en las fuentes, a través de la tierra y en torrentes cayendo desde el cielo, que a veces era azul y otras veces negro, a veces manchado y a veces con rayas de fuego. Un lugar indigno, había dicho el sacerdote. Óxido y polvo, solo para salamandras. Sancha contuvo el aliento, como lo había hecho ante Gix. A pesar de que nunca la había visto o sentido, se acordaba del agua, y sabía en sus huesos que un lugar donde el agua caía del cielo
sería un lugar donde una salamandra podría llegar a perderse sin que necesariamente se muriera de hambre. Comenzó a hacerse más útil, más visible a los demás, con la esperanza de que el sacerdote recogiera su caja, pero a pesar de que las desapariciones continuaron, los sacerdotes no se la llevaron. El grupo comenzó a desaparecer. Sancha estaba segura de que en cualquier momento sería llevada. No debiera faltar mucho tiempo. Luego las desapariciones se detuvieron. Las salamandras dormían y trabajaban, dormían y trabajaban. Sancha no era la única que escuchaba a los sacerdotes. A ninguno de ellos les gustó lo que escucharon. Había problemas en el otro mundo. Las salamandras habían sido descubiertas y destruidas. 30 siglos después de este hecho, cuando ella y Ursa volvieron a Dominaria, Sancha había reconstruido lo que podría haber sucedido. Apelando a algunas de las crónicas más antiguas de su colección, había cuentos sobre extraños invasores que habían aparecido de repente sobre lo que quedaba en pie de Tericiare, una veintena de años después del fin de la Guerra de los Hermanos. Los dominarianos no habían podido adivinar qué eran o de dónde venían los extraños que comenzaron a pisotear sus campos, pero la ignorancia no les impidió exterminar a las casi indefensas salamandras. Pero a su vez, en Pirexia, solo se había escuchado rumores del desastre, destinos frustrados y salamandras transformadas en carne en un lugar donde ni siquiera el inefable podía encontrarlas. Los rumores llegaron al grupo de Sancha, junto con órdenes de que se movieran. Nuevos grupos venían en camino, recién llegados del Templo de la Carne. Sancha los vio cuando ella arrastró su caja a través de la hierba filosa y aceitosa. Los grupos de reemplazo se componían de salamandras que eran más grandes que ella. No había dos de estas enormes salamandras que fueran remotamente parecidas, y todas eran obviamente masculinas o femeninas. Sancha había perdido su destino. Ella y el resto de sus agotadas compañeras eran redundantes. Incluso les quitaron las herramientas con las que habían convertido el estéril suelo pirexiano y los calderos de alimentos. Herramientas que habían llegado siempre con prontitud entre los periodos de trabajo y descanso, descanso y trabajo. Pero ahora aparecían solo antes de irse a dormir, y si el grupo tenía suerte. Suerte. Una palabra que se fue con desesperación. Al haberles negado el lugar prometido, algunas salamandras se metían en sus cajas y nunca volvían a salir. Sancha no. En lo referente a la suerte, Gix tuvo suerte que ella no supiera dónde encontrarlo o cómo destruirlo. Hacer crecer una salamandra en los hornos se llevaba su tiempo, y aún más tiempo para enseñarle las tareas más básicas y transformarla en un pirexiano. Mucho tiempo también en que las salamandras hombres y mujeres se habían vislumbrado arando su antiguo lugar de trabajo mientras crecían en los hornos desde mucho tiempo atrás, cuando aquel demonio plantó su chispa azul verdosa en su cráneo. Gix les había mentido. Era una cosa pequeña en comparación con las otras dificultades que tuvo que soportar, ahora que su grupo era redundante. Pero pudo aguantar durante mucho tiempo hasta que otra ola de rumores recorrió la primera esfera. Un cuchillo había penetrado por el pasaje que conectaba Pirexia con el otro mundo. Por tanto, el portal se había roto y ya no se podía reparar más. La mitad de las salamandras más grandes quedaron atrapadas en el lado equivocado. El resto se convirtieron en seres tan redundantes como se había convertido ella. Sin previo aviso, como usualmente solía pasar en la vida pirexiana, todas las salamandras redundantes, incluyendo a Sancha, fueron convocadas a la cuarta esfera para presenciar el castigo del demonio Gix. El plan del inefable para la gloria pirexiana había sido frustrado por un cuchillo, y alguien tenía que ser castigado. La armadura brillante de Gix fue corroída y quemada antes de ser enviado a la séptima esfera para ser atormentado. Fue un espectáculo magnífico. Gix luchó como el demonio que era, llevándose con él a 4 de sus demonios compañeros hacia la pestosa fumarola. Sus gritos fueron momentáneamente más fuertes que el rugido de las multitudes y los hornos, aunque se desvanecieron rápidamente. Durante un tiempo, Sancha permaneció en la cuarta esfera.
Ella no tenía ningún lugar, ninguna asignación. En un lugar tan bien organizado como Pirexia, si una salamandra desaparecía, alguien lo notaría, pero a Sancha eso no le pasó. Ella habitó entre los gremlins. Incluso en Pirexia, el tiempo pasado en la ciudad gremlin no podía ser llamado vida. Pero los gremlins eran de carne. Ellos tenían que comer y Sancha comió con ellos, a medida que aprendía cosas que los sacerdotes completos no lo hubieran podido enseñar.